Don Ramón es, sin duda, uno de los mejores personajes del Chavo del Ocho. Más de 50 años después del estreno del Chavo, la gente aún recuerda sus diálogos clásicos y le tiene un enorme cariño. Incluso al actor le encantaba interpretarlo. Pero a pesar de todo el éxito y el cariño del público, algo terrible ocurrió. El actor abandonó la serie sin más dilación. ¿Y por qué? ¿Por qué dejó de interpretar al personaje más querido e importante de su carrera? Lo cierto es que tiene mucho que ver con el creador del Chavo, Roberto Gómez Bolaños, y especialmente con su esposa, doña Florinda, o Florinda Mesa, quien simplemente mostró una indiferencia absurda hacia el actor y ni siquiera se comportó bien, considerando que era uno de los miembros más importantes del elenco. Pero para entender lo sucedido, primero debemos comprender la relación de Ramón Valdés con Bolaños y cómo terminó en el Chavo. Ramón Valdés conoció a Roberto Gómez Bolaños en 1968 en el programa Sábados de la Fortuna. Allí, Spirito vio el talento de Ramón y lo invitó a trabajar en su espectáculo, que en aquel entonces se llamaba Los Superhéroes de la Mesa Cuadrada, y que posteriormente se convirtió en el espectáculo de Chespirito. Allí, Ramón interpretó innumerables personajes. Hacía todo lo que Bolaños le pedía. Hasta 1972, nació El Chavo del Ocho, y esa fue la mejor parte de su carrera. Salió de gira, actuó e hizo todo lo que pudo con la serie. Y durante todos los años que trabajó allí, siempre se llevó de maravilla con todos, y todos decían que era muy gracioso y atento. Bolaños decía que era el único comediante que lo hacía reír a carcajadas, y ambos tenían una fuerte amistad basada en la pura admiración. Incluso Florinda Mesa lo respetaba. Pero entonces, si se llevaban tan bien y todo era maravilloso, ¿qué lo hizo irse en abril de 1979? La verdad es que las cosas empezaron a ponerse raras. En 1977, cuando Roberto empezó a salir con Florinda Mesa, ambos empezaron a cambiar. Bolaños, que era estricto con sus guiones, no dejaba que nadie los cambiara, se suavizó y se dejó cegar por su amor por Florinda. Y ella aprovechó esto para ganar más poder y empezó a intervenir en otras áreas, además de dirigir, editar, ajustar los guiones de Roberto e incluso opinar. El problema es que no es una persona muy agradable, ya que hacía que el ambiente durante las grabaciones fuera insoportable, como relató Ramón en una entrevista con la revista Alerta en julio de 1979. ¿En serio? Fue un infierno. Cualquiera que haya ni un ápice de amor propio toleraría ese circo. Durante un año, más o menos, lo dejó pasar, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando atravesó problemas económicos y tuvo que saldar las deudas de su casa. De lo contrario, suspenderían la construcción y, por limitaciones de tiempo y retrasos, no podría pagar. Así que le pidió un préstamo a Bolaños, quien siempre lo había ayudado. Pero esta vez, ignoró a su amigo y se negó. Ramón sintió que Florinda tenía algo que ver. En la misma revista, habla de su indignación. ¿Cómo ha cambiado el Chavo del Ocho? Ya no es el chavito que conocí tan bien. Recurrí a él como amigo y compañero por un problema económico, pero me hizo ir al garete. Además, había recibido una oferta para trabajar en un circo llamado Circo Orins, donde ganaría mucho más dinero. En abril de 1979, abandonó. Y eso es bastante ridículo. El espectáculo no es lo mismo sin él. Doña Florinda no tiene a nadie a quien vencer. El señor Barriga no tiene a nadie a quien cobrarle la renta, y el Chavo no tiene a su padre para aconsejarlo. Si les pareció raro que dije padre, es porque es el padre del Chavo. La serie lo demostró con mucha claridad, y ni siquiera se dieron cuenta. Lo explico mejor en el video que aparece en pantalla. Si hay un personaje del Chavo con el que es imposible no reírse, es Kiko. Ya sea por sus diálogos cómicos, bueno, eso es lo que les estoy explicando, que la pelota me atrapó y me golpeó con ella, o por su risa característica. Estoy increíblemente preparado para llorar. Su gentuza que siempre hace que cualquiera se ría a carcajadas en segundos. El éxito de Kiko fue tan grande que, en su momento, se decía que era más popular que el presentador del programa, El Chavo del Ocho. Y en su apogeo, con la serie transmitiéndose por todo el continente americano y emitiéndose en todos los países, la salida de Kiko se anunció en 1979. ¿Pero por qué? ¿Por qué el personaje más famoso de la época dejaría El Chavo? ¿Será por el romance con Florinda Mesa, las discusiones con Bolaños, el dinero? Quédense conmigo hasta el final de este video y les explicaré toda la verdad sobre la salida de nuestro querido hombre de mejillas regordetas de una vez por todas. Primero, necesitamos comprender la relación entre Roberto Bolaños y Carlos Villagrán. Se conocieron en una fiesta ofrecida por el propio Chespirito. En cuanto los presentaron, conectaron.
A Bolaños le gustaba mucho Villagrán, quien decía que su sueño era ser comediante. Así comenzó su relación, con él interpretando a menudo personajes en sus sketches. Hasta 1972, comenzó a interpretar El hombre de las mejillas. Pero aquí es donde entra en juego uno de los puntos clave de esta historia, su propia madre, es decir, doña Florinda, la profesora Jirafas, doña Mula. En los primeros años de la serie, Carlos Villagrán y Florinda tuvieron un romance, pero no duró mucho. Y tan pronto como él rompió con ella, Florinda se involucró con el director Enrique Segoviano. Y esto, para Villagrán, fue un infierno, pues empezó a opinar e interrumpir el rodaje, dañando enormemente su personaje. Tanto es así que incluso don Ramón lo comentó en una entrevista al dejar la serie: Kiko tuvo la desgracia, tío, de tener un romance con Florinda. Luego, cuando discutieron, ella se fue con Enrique Segoviano, el director. Y ahí empezaron los problemas de Kiko. Segoviano hacía que las escenas se repitieran una y otra vez. Y si era un desastre, mejor ni hablar. Pero las cosas empeoraron aún más cuando se involucró con Bolaños, pues entonces ella estaba a cargo de todo. Y por mucho que esto fuera una carga para Villagrán, no era nada comparado con su absurda disputa con Bolaños. En cuanto Kiko empezó a ganar atención mediática, Villagrán empezó a recibir invitaciones para programas, entrevistas e incluso para grabar un álbum. Bolaños no estaba muy contento porque esto le impedía grabar un álbum. Pero lo dejó pasar. Ahora, las cosas se pusieron serias cuando el dueño de Televisa invitó a Villagrán a tener un programa en solitario con Kiko, aún presentado por Bolaños. Esto molestó a Roberto, pues quería que Kiko siguiera en el programa. Pero Villagrán quería tener su propio programa y dejar el elenco a toda costa. Estaba insatisfecho por él. Dinero, como Bolaños era el creador del personaje, se quedaba con una participación del 40%. Y a pesar de todo este revuelo, Roberto Bolaños incluso permitió que Carlos Villagrán tuviera su propio programa, pero con una condición: debía indicar en los créditos que los derechos del personaje pertenecían de Chespirito y pagar el 40% de las ganancias por su uso. ¿Y crees que Kiko aceptó? ¿No estás de acuerdo conmigo? Entonces, amigo, la pelea empeoró. Alegó en el tribunal que los derechos de Kiko le pertenecían a él y no a Bolaños, porque él creó todo el estilo del personaje. Y Bolaños, que no es tonto, presentó inmediatamente un recurso de apelación. Y no solo ganó el caso, sino que también impidió que Carlos Villagrán trabajara en varias cadenas sudamericanas y se presentara como Kiko. Tanto es así que solo pudo volver a usar el personaje en un programa en Venezuela y con otro nombre, en este caso Kiko con K, que sigue usando hasta el día de hoy para evitar demandas. Y por si fuera poco, también se produjo la partida de otra figura ilustre de Del Chavo, Ramón Valdés, nuestro querido don Ramón. Y por una razón ridícula, que explico mejor en el video en pantalla.